Buenas tardes. Bien, pues atendiendo a las recomendaciones del vocal académico que nos trae muy impresionados, y en efecto tiene toda la razón del mundo, la puntualidad es una virtud, es un atributo y vamos a cumplir con ello. Tenemos el gusto hoy, como nuevo consejo directivo, de iniciar un taller fiscal en donde indudablemente valoramos la cooperación de nuestros amigos del SAT y sobre todo la excelente relación y gestoría tanto de la vocal de mutualidad, la licenciada Marianora Caballero, como del vocal académico, el licenciado Carlos Reynó. Yo les agradezco, la verdad, el que además nos adelantemos al evento que va a tener el Colegio Nacional. El día de hoy nos acompaña la contador público Patricia Delgado Medellín, quien es administradora central de promoción a la formalidad, Administración General de Servicios al Contribuyente SAT. Así también el licenciado Germán Pancardo Durán, quien es administrador de Desarrollo y Formación Tributaria, Administración General de Servicios al Contribuyente SAT. Y el licenciado Fernando Martínez Cos, quien es administrador central de Gestión de Calidad del mismo SAT. El tema lo conoce perfectamente y lo manifestó en las circulares nuestro vocal académico, a quien además en este momento pues damos por inaugurado el primer ciclo de talleres y conferencias y le vamos a dar el uso de la voz. Gracias por su asistencia. Consideramos que estos talleres nos enriquecen, ayudan a todos en nuestro desarrollo profesional y sobre todo en una mejor relación y comprensión con nuestros amigos del SAT, de quienes sin obtener recurso alguno somos sus más fieles colaboradores. Gracias, buenas tardes. Nuevamente agradecerles a nombre del Consejo, como ya lo hizo nuestro presidente, su asistencia. El clima no es ad hoc para estar en pláticas ni en conferencias, y sabemos por experiencia propia pues que muchos venimos de fuera y es un esfuerzo venir a seguir en capacitación constante. Como dice nuestro presidente, el tema se circuló vía correo electrónico, el tema en particular, el nombre lo sé, el contenido no lo sé, igual que todos tenemos todas las dudas del mundo. Vamos a tocar particularmente el tema de los famosos CFDIs, certificados fiscales digitales por internet, el complemento que tenemos obligación de expedir, así como el famoso complemento que quienes pudimos asistir al Congreso en Puebla, por ahí nos dejaron sembrada la gran duda de que desde noviembre ya teníamos la obligación de expedir en el tema particularmente de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, que calculamos y enteramos por cuenta de terceros, ¿correcto? Entonces básicamente ese es el tema del día de hoy, y pues bueno, pudieran salir por ahí algunas dudas. Les pido por favor, como normalmente nos pasa con nuestros amigos que vienen de la Ciudad de México, ellos regresan hoy mismo de la ciudad de Veracruz, entonces tenemos que estar concluyendo a más tardar a las 7:15 de la noche. Por la importancia del tema, consideramos que no haya un receso, es prácticamente seguirnos de corrido 2 horas y media. Yo creo que no sería bueno hacer el receso porque luego se alargan los mismos y hay que aprovechar la presencia de ellos, ¿correcto? Entonces, pues bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por su apoyo, esta es su casa y esperamos verlos constantemente.
Sí, aquí, no en las oficinas. Bien, buenas tardes a todos y bueno, muchísimas gracias por la invitación, Carlos, a todo el nuevo consejo directivo. Y si quisiera, pues antes de iniciar también que conocieran a otros de nuestros compañeros, el licenciado Alejandro Buenavat, que es el administrador local de Veracruz, a quien quisimos que nos acompañara también, sobre todo porque si bien es cierto, nosotros ahorita podemos compartir varias de las cosas que a nivel nacional estamos haciendo, sí es importante que ustedes ubiquen, y sobre todo pensando que aquí todo el estado de Veracruz, pues también vienen notarios de Veracruz, ubiquen a Alejandro, que pues es uno de nuestros compañeros a nivel local con una larga trayectoria también y con conocimiento del sector. Y sí quiero comentarles que con el sector notarial, el Servicio de Administración Tributaria tiene una amplia agenda, con más dudas, yo espero que sean alimentadas por ustedes, y sobre todo la intención del SAT siempre va a ser aclararlas y tratar de coadyuvar mejor con este sector que sin duda es uno de los bastiones del Servicio de Administración Tributaria. Y pues sobre todo con gran cariño nosotros siempre recordamos a nuestro gran amigo que ya no está y que ustedes tienen hasta un premio, el notario Fernández Alexander, que sin duda él fue un maestro para nosotros, al menos los que estamos aquí al frente. Él fue un maestro en muchas de las cosas que ahorita hemos hecho, que hemos estado desarrollando, y sobre todo con ese amplio conocimiento del sector notarial que él siempre nos dejó. Entonces sobre esta premisa vamos a dividir la charla en dos grandes vertientes. Con el ánimo de hacerlo un taller, un poco vamos a ir desmenuzando todos los conceptos que están atrás del esquema de comprobación fiscal. Esquema de comprobación fiscal que hoy ya afecta hoy ya son obligados todos los contribuyentes, incluido el sector notarial, y que vamos a tratar de irlos llevando de una forma que lleguemos al punto en donde implica al sector notarial. Esto lo va a tomar Germán, en donde vamos a platicarles ya exactamente qué es lo que estamos haciendo. Pero sí es muy importante que la parte conceptual, que es la que me va a tocar compartirles, vayan ubicando hacia dónde se está moviendo la administración tributaria en nuestro país, hacia dónde pretendemos llegar, y sobre todo cómo decanta o cómo llega directamente al sector notarial. Si me ayudan con la presentación para, no sé si hay alguien o si hay algunos que ya nos van a ayudar. Muchísimas gracias. Bien, lo primero, y ahorita que ustedes ya tengan la primera lámina, la administración tributaria al final del día lo que está buscando es cómo fomentar el cumplimiento voluntario. Este cumplimiento voluntario hoy lo estamos basando en cuatro grandes vertientes. Una es establecer condiciones para la formalidad o la integración a la formalidad. Si algo pasó en el 2014, que hubo grandes cambios que nos afectaron a todos. Sin embargo, algo que sí estamos buscando y que estamos ya haciendo es cómo integrar a estos sectores que no estaban integrados a la formalidad del todo. Y uno de ellos es el segmento del régimen de pequeños, que hoy es el régimen de incorporación fiscal. Es un régimen que dentro del tema de comprobación era un segmento de contribuyentes que no se incorporaba a la generación de comprobantes. Un segmento que no estaba teniendo la oportunidad de crecer. ¿Por qué? Porque no se le permitía generar un comprobante y eventualmente lo marginaba de cualquier posibilidad de crecimiento. De ahí que nos acompañe la contadora Pati Delgado, que ella es la promotora básicamente de todo este esquema de formalidad. Otro de los sectores que también teníamos ahí y que no incluíamos era el sector reciclador. Era un sector que desafortunadamente fiscalmente no lo veíamos, y creo que si todos algo tenemos, pues todos lo común que tenemos es todos generamos desperdicios. Esos desperdicios se tenían que reciclar, pero no había una forma de cómo sacar a ese sector de la informalidad e integrarlo de una forma sencilla a la formalidad. Bueno, pues ya el año pasado tuvimos un esquema
en donde este sector es posible irlo integrando paulatinamente a la formalidad a partir de un esquema en donde los adquirientes de productos reciclados ya pueden integrarse a la formalidad. Esos son dos ejemplos de cómo paulatinamente se van integrando a la formalidad. No es una tarea que vaya a iniciar en el 2014 y vaya a finalizar en el 2015. Es una tarea que seguramente nos va a llevar muchos años y hay que trabajarlo, y es responsabilidad de la Administración Tributaria en nuestro país ver cómo esto va cambiando y se va modificando. Y en razón de ello es qué perfil tenemos. Ustedes son un claro ejemplo de cómo la Administración Tributaria, en el mejor de los sentidos, Carlos, hay que verlos como un segmento diferente, con obligaciones fiscales totalmente diferentes a otros segmentos de contribuyentes. Ustedes son un segmento que coadyuva de manera muy importante a la Administración Pública Federal y especialmente al Servicio de Administración Tributaria. Lo hemos venido haciendo conjuntamente ya durante muchísimos años. La intención es seguirlo haciendo, no generarles más carga. La verdad es que sí, con esto que les vamos a platicar, lo que estamos previendo es ir disminuyendo toda esta carga administrativa que a ustedes dentro del segmento del perfil notarial se les está generando y al resto de los contribuyentes. Pero eso es una fórmula que espero ser afortunados en los comentarios que les haga y poderles transmitir eso, cómo lo estamos visualizando desde un ámbito, que esa es la tarea que tenemos dentro del SAT, desde un ámbito electrónico o dentro de lo que llamamos los servicios electrónicos que el Servicio de Administración Tributaria tiene. Y esto está asociado a los costos. Ahorita, justamente antes de iniciar esta charla, comentábamos la implicación que tiene para ustedes el tema del resguardo en archivo. Déjenme ir anticipando algunas cosas. En el mundo de la comprobación fiscal, cuando esto nació en el 2003, si algo vimos es que al contribuyente le representaba un altísimo costo el resguardo de los comprobantes en papel. Costo que hubo una agrupación, la Asociación Mexicana de Estándares de Comercio Electrónico, que hizo un estudio. ¿Cuánto cuesta a un contribuyente estar haciendo un comprobante? Pero no solamente es el hecho de hacerlo, sino de solicitarlo, generarlo, elaborarlo, almacenarlo, corregirlo, atender a peticiones de las autoridades en las compulsas. Esto, en este estudio que se hizo, pues llegó a determinar que tenía un costo de $12. $12 cada papel que se está generando y que el proceso de generación hasta el almacenamiento y resguardo durante 10 años para efectos mercantiles, 5 años para efectos fiscales, tiene este documento. Esto evidentemente fue uno de los pilares que permitió que el esquema de comprobación fuera evolucionando y esto pues evidentemente al sector empresarial le resultó en un gran atractivo ver cómo se lograban reducir costos que todos tenemos con la obligación fiscal asociada de emitir un comprobante, porque no solamente es emitirlo, es resguardarlo, almacenarlo, a petición de autoridad, sacar información, entregarlo, es un costo altísimo. Esto imaginemos en las grandes empresas, pero no solo en las grandes empresas, sino en los pequeños contribuyentes o medianos que tienen que almacenar estos documentos, los costos ahí se van diferenciando. Sin embargo, esto pues fue un referente que quedó ahí marcado y que el sector empresarial cuando lo vio, pues la verdad vio una gran oportunidad, primero de disminución de costos y adicionalmente un factor de competitividad hacia quienes estuviesen en el mundo de lo electrónico. Entonces ahí está este elemento de cómo disminuir costos de una forma que viene o deviene de la administración tributaria, deviene de una obligación, pero sin duda permite generar un factor de disminución de costos y sin duda de competitividad a los sectores. Y bueno, también este ejercicio de los derechos, no todo puede venir acompañado de una obligación fiscal, también tiene que venir acompañado del ejercicio de los derechos del contribuyente. Y nosotros estamos convencidos que los acuerdos conclusivos es una fórmula eficiente de cómo resolver las controversias con la administración tributaria. Ese es un elemento que estamos agregando. Esto sin duda, ¿a quiénes nos va a permitir ayudar? A los contribuyentes que quieran cumplir, a facilitarles el cumplimiento. Pero tiene su contraparte. Esa contraparte, ¿cuál es? También incrementa las posibilidades de ser detectado y las consecuencias al incumplimiento. Eso es lo que estamos detectando. Entonces, en esta lógica,
es en donde se van inscribiendo varias de las medidas que el Servicio de Administración Tributaria está emprendiendo y está llevando a cabo. Pasamos a la siguiente, por favor. En esta lógica, ¿qué es lo que tenemos? La interacción del contribuyente, y me centro ya en lo que es la administración tributaria. Hoy tiene más de 300 trámites que son en papel. Y quisiera simplemente hacerles la referencia de costo. Si definimos, o se definió en este estudio, que el costo de una factura es de $12, imaginemos el costo que representará a la propia administración tributaria el procesamiento y el almacenamiento de más de 300 trámites de todos los contribuyentes. Ese es el mundo que ahorita tenemos en el SAT, definido, de interacción que tenemos con el contribuyente. Todavía hay un gran número de trámites, más de 200, que siguen siendo en papel, siguen procesándose, siguen generándose en lo que le voy a llamar el mundo del papel. Ahí están inscritos, ahí es en donde lo tenemos. Vamos migrando paulatinamente a lo que son trámites electrónicos, a donde son trámites en internet, de una forma paulatina. Esto, sin duda, un gran habilitador dentro del mundo de lo digital ha sido la firma electrónica avanzada. ¿Y esto por qué? Dentro del mundo del papel, y ustedes son un fiel testigo, la firma autógrafa lo representa pues el todo. Es la expresión de voluntad a cualquier acto que queremos hacer. En el mundo del electrónico teníamos que encontrar un equivalente, y es justamente este elemento que en lo electrónico, y especialmente en el Servicio de Administración Tributaria, nos ha permitido avanzar en estos más de 100 trámites al mundo de lo digital, asegurando y garantizando la imputabilidad del acto. En el mundo del papel, toda la relación que tenemos, llámese gobierno federal, estatal y municipal, ¿a través de qué se da? De una expresión de voluntad del ciudadano asociada a una aceptación de la autoridad, y que se da y se refleja en un documento en donde está inscrita la expresión de voluntad del contribuyente o de la autoridad con su firma. En el mundo de lo digital es lo que llamamos la fiel. Ahí lo tenemos. Ese es el instrumento tecnológico que tenemos. Si pasamos a la siguiente. Y dentro de esta lógica, quiero decirles que esto ¿dónde queda inscrito? Parte justamente de la inscripción. Todo aquel contribuyente que quiere estar dentro de la formalidad tiene que estar inscrito. Y tiene que tener como característica contar con una firma electrónica avanzada. Esta firma electrónica avanzada, ¿qué nos asegura o qué nos permite? Primero, nos asegura identidad, pero una identidad única. Si algo seguramente ustedes en el sector notarial han padecido o padecen es verificar la identidad de las personas. ¿Qué hizo el Servicio de Administración Tributaria cuando arrancó esto? Documentalmente, una persona puede ser quien diga ser, y especialmente, y lo digo en referencia a donde físicamente nosotros estamos, que es en el centro de la Ciudad de México. A espaldas de nosotros está la Plaza de Santo Domingo. La Plaza de Santo Domingo es el templo del documento apócrifo. Ahí es en donde se consagra el documento de cualquier persona que quiera sustraer la identidad de otra, y se pueden generar cosas maravillosas, ¿sí? Títulos, actas, pasaportes, credenciales del IFE, lo que queramos. Entonces, en esta lógica, ¿qué fue lo que hicimos? Si queremos migrar al mundo de lo digital, pues lo primero que hay que asegurar es una identidad segura. Documentalmente, les prometo que eso no se puede hacer. Y hoy, bueno, ya son mis amigos los impresores, dejaron de serlo cuando vieron que esto migraba. Los impresores siempre nos decían, y bueno, también de la licenciada Caballero, que nos tocó verlos durante muchos años, me dejaron de hablar durante mucho tiempo por este cambio del mundo del papel al mundo de lo electrónico. Entonces ellos lo que siempre me decían es, lo que tú pongas en papel, 100% es falsificable, invariablemente lo vas a tener, lo que pongas. Y aparte, date cuenta de quién lo verifica. ¿Quién verifica ese documento que se está haciendo? ¿Quién lo verifica? Con la fuente, no el documento que tenemos enfrente, ¿sí? ¿Quién lo verifica? Con la fuente directamente. Normalmente todo pasa. ¿Qué fue lo que hicimos en el SAT? La mayoría de ustedes seguramente hoy ya tiene una firma electrónica avanzada. Estoy seguro que ya lo tiene. ¿Qué fue lo que nos fueron a entregar al SAT? Aparte de su identidad documental, ¿qué nos dejaron?
su identidad biométrica. La identidad biométrica, que sí quiero decirles, el Servicio de Administración Tributaria verifica que solo sea una identidad por persona en 2 minutos. Eso nos lo permitió la tecnología. O sea, nosotros verificamos la unicidad de las personas en 2 minutos. Cuando hay suplantación de identidad, y les quiero decir, la tenemos, o al menos en el Distrito Federal, identificamos una persona en un día, en menos de 4 horas, en 3 de nuestras oficinas, la misma persona, con documentos, y documentos que eran válidos, diferentes, tomando o robando identidad de otro. Evidentemente esto nosotros sí lo podemos verificar. Sí les quiero decir que esto no nos lo creía ni siquiera. La empresa que nos proveía este servicio no se lo creía. En Estados Unidos el Pentágono pensaba hacer un contrato con esta empresa, la que nos provee, y dice, ¿cómo? ¿Los mexicanos haciendo eso? No les creo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, quiero decirles que fueron a Tijuana a verificarlo y no creyeron eso. Fueron al Distrito Federal a verificar que efectivamente la administración tributaria estuviese haciendo esto. Ya no estamos hablando de que la identidad que ustedes entregaron, nosotros la dejamos, especialmente a quienes tenemos la condición de ser hombres o masculinos, entregamos nuestras huellas. Esas huellas, siempre que las entregamos, tienen una condición de no verificarse, o no verificar una identidad a muchas identidades. Esto el SAT lo hace dinámico. Entonces, bueno, esto creó el principio de confiabilidad en una identidad electrónica y en un instrumento que asegurara el vínculo entre lo que se está firmando. Entonces, ese fue el primer gran paso que tributariamente dimos. Hoy todos lo usamos. Lo que sí les digo es, si ustedes confían en ese acceso a alguien más, esas claves, están soltando la posibilidad de que alguien más pueda estar firmando electrónicamente sus documentos. Eso es lo que ustedes tienen que valorar y ver atrás de todo este mundo de lo digital que les voy a compartir. Y empezamos justamente con la inscripción. El SAT lo que vio, y los voy a incorporar a dos mundos, el mundo de lo que hacía el SAT hace más de 15 años, en donde la inscripción, ¿cómo la hacíamos? Le pedíamos al contribuyente, ve, fórmate, entrégame papeles, espérame, haz una fila, hasta que yo decida que te voy a inscribir. Hoy eso lo hemos movido. Hoy el contribuyente puede iniciar su proceso de inscripción desde su casa, desde su oficina, desde un café internet. Ahí empieza este proceso de cambio de la administración tributaria y paulatinamente vamos entrando al mundo del internet, facilitando las cosas. Hoy una persona que cuente con su clave única de registro de población es factible inscribirse sin obligaciones a través del portal del SAT. Ahí es en donde esto empieza a cambiar. O sea, ya no hay necesidad de que una persona física acuda a una de nuestras oficinas, salvo si va a tener obligaciones fiscales, porque ahí sí nos tiene que dar su expresión de voluntad y obtener esta firma electrónica. Entonces, este es el primero de los grandes cambios que estamos haciendo. El otro, sin duda, es el tema de comprobación, es el que vamos a hablar, a donde estamos cambiando el concepto de papel a un concepto electrónico. Y pues ya tenemos más de 10 años en donde paulatinamente ese chip que especialmente ustedes como abogados, invariablemente, ¿cuál era la condición que decíamos? Papelito, habla. Hoy les quiero decir, y vamos a tratar de irlo aterrizando, hoy lo que habla es el XML, y les voy a explicar de qué se trata. Hoy ustedes en todo están pidiendo un XML en los gastos. ¿Sí? Hay que entender esa lógica de por qué lo estamos haciendo. Otro avance para algunos contribuyentes, nos dicen, oye, es otra obligación, es la contabilidad electrónica. Esto sí ha sido un proceso, no es sencillo, ha venido evolucionando. Se movió el cumplimiento de esta obligación, pero también se inscribe dentro del mundo de lo digital, de forma tal de ir migrando a algo que le voy a llamar en información estática que el contribuyente tiene y solo la autoridad puede ir a verlo cuando lo solicita, a un esquema de información dinámica que periódicamente se entrega y que en el tiempo debe de permitirnos reducir la carga administrativa.
Al principio esto es complejísimo, es muy difícil de comprender, de entender cómo en el mediano y largo plazo esto debe de beneficiar. Pero ahí está inscrito este tema de contabilidad electrónica, a donde también nos estamos moviendo. Las declaraciones, si un contribuyente está inscrito, si un contribuyente da comprobantes o recibe comprobantes, registra en su contabilidad, pues sin duda tendrá que estar presentando una declaración. Este tema también se movió. Hoy ya las declaraciones, las más importantes, las anuales y las que son periódicas, informativas o de pago, también ya son electrónicas. Ya migraron, ya cambiaron, ya de estos formatos que teníamos pesados, que algunos de los contadores todavía cuando lo platicamos, ¿te acuerdas de esos formatos y esas máquinas de escribir enormes que metíamos estos formatos? Ya evolucionó, ya hoy es un tema en donde este año ustedes lo van a poder constatar. En su declaración de persona física ya estamos integrando todos los comprobantes que la persona física solicitó durante el ejercicio. Ya no hay necesidad de que los estén guardando y almacenando. Ustedes son un sector muy ordenado. El resto del país, sí les aseguro, no lo es tanto. ¿Sí? Los comprobantes a veces los piden, a veces los guardan, a veces quienes estamos en el área de atención, los contribuyentes en su declaración anual llegaban desde los esquemas sofisticados de almacenamiento con bolsitas y muchos papeles adentro, hasta folders, carpetas en donde guardaban los comprobantes. Esto les quiero decir que este año lo que ustedes van a encontrar en su declaración anual, y si hay oportunidad con gusto venimos y les platicamos, o a través de Alejandro, la oficina local, les estaremos platicando cómo la declaración anual que ustedes van a tener como personas físicas ya integra los comprobantes que ustedes solicitaron y que ustedes van a poder seleccionar aquellos que sean deducibles. Ya no van a tener que estar buscando cuáles capturo, porque esos ya los tenemos nosotros. Ya están con nosotros, hoy todos los contribuyentes ya nos los entregan. Hoy ya es una obligación y ahí es en donde estamos dando el paso de cómo facilitar el cumplimiento de la obligación. Y ustedes ya tendrán una declaración propuesta con la información que el SAT tiene. Ahí ustedes van a poder ver cuál es la información que nosotros tenemos. ¿Qué otro paso? Vimos el año pasado el buzón tributario. Teníamos que tener un esquema de comunicación segura. ¿Cómo lo hacíamos? Creamos una dirección electrónica que permite la interacción entre contribuyente y SAT. Esto yo hago la analogía para que lo podamos entender. Es como tener estos apartados postales. En el apartado postal, ¿qué hacíamos? Hace años lo que hacíamos era, íbamos al servicio postal, al correo, y solicitábamos una cajita a donde me estuviese llegando mi correspondencia o mis piezas físicas. Hoy esas piezas físicas se convierten en electrónicas y había que tener un esquema seguro de interacción con el contribuyente. ¿Por qué? Pues porque también dentro del mundo de lo digital hay correos apócrifos del SAT y robo de información. Entonces, bueno, ante eso, pues la verdad la confianza que generó en ustedes y en nosotros la posibilidad de sustracción de información a través de un correo electrónico no nos permitía seguir manteniendo el esquema y creamos esta fórmula de buzón tributario que justamente establece esta condición: cómo tenemos una comunicación segura contribuyente SAT a través de este buzón, de forma tal que ustedes, a partir del 1 de enero, personas físicas, ya estamos en posibilidades de tener esta interacción, condicionado a que ustedes entren a esta opción de buzón y nos entreguen un mecanismo en donde van a ser notificados, que es un correo electrónico que estamos asociándolo, vinculándolo con la firma electrónica avanzada. Esto porque pedíamos correos electrónicos, pero no sabíamos a dónde estábamos enviando esta información. Y hay información del contribuyente que si algo resguarda el SAT es la secrecía de la información. A través de este mecanismo, es un mecanismo seguro, a donde el año pasado las personas morales ya se integraron a este esquema. Desde el 1 de julio las personas morales ya empezaron a contar con esta herramienta, y a partir del 1 de enero del 2015 las personas físicas ya tenemos esta posibilidad de estar interactuando con el SAT a través del buzón tributario. Y bueno, desde luego, pues
lo último que tiene que pasar en esto es la posibilidad de una notificación electrónica y desde luego la fiscalización electrónica. O sea, todo este conjunto de cosas que facilitan, pues también tienen su medio de control. Esta fiscalización electrónica está asociada a todos estos elementos de información que ya tiene el SAT. Y bueno, como siempre suelo comentarlo, esto a quien sí no le gusta, a quien sí no está de acuerdo con esto, pues son a los contribuyentes que no se portan bien o a los que no se portan tan bien. ¿Por qué? Porque sí hay un efecto de riesgo real de ser detectado. Ya les comentaba yo, si lo que estamos buscando es que haya menos informalidad, ahorita voy a tratar de explicarles esto, cómo se va dando y solito va a irse generando a la luz de estas medidas que paulatinamente nos están llevando a esto. La siguiente, por favor. Entonces, esta es la lógica. Entonces, bajo esta lógica que ya tenemos y que estimamos es una herramienta muy útil para ir entendiendo el tema de la comprobación. Si algo hicimos en el tema de comprobación fue establecer, la primera condición es que exista una identidad, es decir, un registro federal de contribuyentes válido. Para ello teníamos que tener una herramienta, en este caso, que permitiera al contribuyente poder estar verificando los registros federales de contribuyentes. Se vuelve el elemento fundamental, tanto para los empleados, imaginémonos ustedes en el rol de patrones, tienen trabajadores y el trabajador les dice, oye, yo sí estoy inscrito. Esto en donde empezó a ser crisis, y yo diría una crisis bastante severa, fue con el tema del comprobante de nómina. Comprobante de nómina que también arrancó el año pasado, que es la analogía del comprobante de ingresos o el comprobante fiscal digital por internet. ¿Qué empezamos a ver? Muchos de los trabajadores que tenían los empresarios y que presumían estaban inscritos, cuando nosotros, al tener este comprobante digital que el contribuyente nos entregaba, empezamos a identificar que eran registros federales de contribuyentes inexistentes con nosotros. Esta herramienta a ustedes les permite estar verificando que los registros federales de contribuyentes de proveedores, registros federales de contribuyentes de trabajadores sean válidos. Les permiten una consulta rápida de más de 5,000 RFCs por paquete, que no creo que haya notario, quién sabe que lo tenga, pero a las empresas les resulta muy útil. Están verificando que los trabajadores estén inscritos, signo de formalidad, están inscritos, ahí sí está uno, y esta herramienta se los permite y se los facilita, y son respuestas en donde no tienen que hacer fila, no tienen que estar solicitando citas, no tienen que hacer nada, simplemente tener el acceso a internet, que sí será una condición, acceso a internet y una buena comunicación en el internet. Adelante, por favor. En esta tónica ya los voy a empezar a introducir al tema del comprobante. El tema de comprobante, ¿de dónde parte? Parte de una identidad segura, que es el primer punto. Esta identidad ya la confirmamos para el emisor, con un registro federal de contribuyentes y con una firma electrónica avanzada. Ya les comentaba yo las características. Quien está emitiendo un comprobante tiene estas dos características y por ende partimos de que es un contribuyente formal. Ahí ya estamos bajo esa premisa. Posteriormente hay que ver que tenemos una serie de características o cualidades dentro del mundo de la comprobación y que parten de estándares que estamos tomando, como lo es la firma electrónica, y como es esto que hoy posiblemente les resulte muy ajeno, pero que es lo que nosotros técnicamente llamamos un certificado de sello digital. Y déjenme simplemente hacerles estas dos referencias para que vean lo que seguramente ustedes están haciendo en sus notarías, y así es como se está aceptando. Ustedes ya tienen una firma electrónica y están tramitando un certificado de sello digital. Ese certificado de sello digital lo que está haciendo es el equivalente en el mundo del papel a estar sellando, pero lo que sellan ustedes, imagínenlo, yo hago la analogía, lo que sellan ustedes simplemente es lo que ven que hay de contenido. Técnicamente lo que hacemos con este sello es proteger, encriptar o cifrar toda la información que viene en ese comprobante que ustedes tienen. Lo tramitaron con su firma, le pusieron un sello
Ese sello protegió toda la información que ustedes tienen. ¿Creen ustedes que nos puedan decir, como solía pasarnos en el mundo del papel, esos ingresos yo no los obtuve? ¿No es posible? ¿Por qué? Porque lo hicieron ustedes, le pusieron en el mundo del papel un sello y aparte nos lo entregaron electrónicamente, nos lo enviaron y nosotros ya lo tenemos asociado a la cuenta del contribuyente, ese comprobante. Eso es lo que estamos haciendo. En esa lógica, ¿cómo lo podíamos hacer y cómo pudimos nosotros convencer a los empresarios que ellos sí tienen una relación comercial muy rápida? Se creó un estándar, esto que hoy llamamos el XML. Es un lenguaje de comunicación entre máquinas. ¿Eso qué los permitió? Pues antes que estar la autoridad tributaria, está el interés comercial, el interés mercantil de dos empresas. Se tenían que comunicar y creamos o lo asociamos a este lenguaje de comunicación que hoy le llamamos el XML. Imaginemos en el mundo del papel, pues antes ¿qué era, no? El papelito, el sobre, la etiqueta, la empresa de mensajería, mandemos. Hoy los sistemas se comunican entre empresas y hoy se agilizan mucho y se dinamiza mucho los esquemas de transacciones en empresas gracias a esto. ¿Qué nos permitió? A través de estos estándares generar muchas soluciones de factura. No escapa a tener problemas esto, pero es mucho más sencillo tener acceso a una solución de este tipo. Imaginémonos en el mundo del papel, haz un escrito, ve con el impresor, espérate que te entreguen los comprobantes, una vez que te los entregan, elabóralos, recházalos, genéralos. Traíamos en el mundo de la comprobación para que un poco dimensionemos los cambios que hemos hecho y que entre los contribuyentes y el SAT hemos hecho. El comprobante en papel llegó a tener más de 120 requisitos. Eso evidentemente se vuelve en una discrecionalidad impresionante. Entonces cualquiera de nuestros compañeros que hoy no tienen enfrente el área de auditoría, a cualquier documento que se presentaba, ¿a qué se podía prestar? Te faltó 5 requisitos de tu comprobante y por lo tanto no es válido. Hoy la tecnología que sí permite los poco menos de 25 requisitos que hoy tiene ese comprobante, hoy se verifican automáticamente. Cuando ustedes capturan, la tecnología ya nos permitió ese tema dejarlo de lado. Hoy un comprobante que ustedes tienen sellado por el SAT, que esa es la otra característica, ustedes lo sellan y nosotros lo sellamos. Imaginemos qué estamos haciendo. Ustedes cierran este comprobante, imagínense que con el sello que tienen en la notaría lo lacran. Ese es el primer sello que otorgan ustedes. El segundo, nos lo envían al SAT. En el SAT lo que hacemos, o a través de estos proveedores lo recibimos, lo volvemos a doblar y le ponemos otro sello. Es la lógica de lo que estamos haciendo. Ese documento que ustedes hicieron tiene estos 2 sellos y en razón de ello, y que es un proceso que se desarrolla ya no en segundos, es milisegundos. Ahorita van a ver algunas cifras de esto que les estoy comentando para que dimensionen a lo que ustedes son coadyuvantes con nosotros en varias cosas, a lo que estamos haciendo. Entonces, bajo esta lógica, pues tenemos soluciones, procesamos el comprobante de manera muy rápida y hoy tenemos 74 proveedores que nos dan el servicio. ¿Y todo dónde lo estamos guardando? Ya no tenemos, imaginen ustedes, estas computadoras físicas en una instalación. Hoy todo esto, con esta seguridad, se guarda en lo que técnicamente le llamamos la nube. Ahí está toda esta información que ahorita van a conocer el volumen de datos que tenemos y lo que estamos en posibilidades de hacer. La siguiente, por favor. Bajo esta lógica, la gran preocupación, si yo les hablaba ya de identidad e identidad segura, pues tendríamos que tener una forma de cómo validar estos documentos, ¿no? Digo, al final del día, pues sí es un documento que ustedes ven que tiene cadenitas, que tiene sellos. Hoy hay forma de verificar todo esto a través de estos códigos. El código que tenemos, estas manchas que ustedes ven en el comprobante, es factible verificarlo a través de un teléfono móvil, es factible verificarlo en el portal del SAT
Y hoy la gran preocupación de los contribuyentes es la cancelación de comprobantes. ¿Esto por qué? En el mundo del papel no se enteraban ustedes que se canceló un comprobante. Hoy la gran preocupación del contribuyente y más de nosotros en el SAT, ¿cuál es? Se está generando el comprobante, se está pagando el comprobante, posteriormente el comprobante se está cancelando y no hay otro comprobante que le dé vida. Evidentemente eso lo sabemos, tenemos claro que esas operaciones se están dando, que se están pagando operaciones y el contribuyente creo que no saben qué es lo que hay atrás de esto, pues que nosotros sabemos en línea que hay comprobantes que se están cancelando. Sabemos perfectamente que están asociados a una operación, que hay un receptor que nos está señalando en algunos casos, esta práctica de validar nos la están señalando. ¿Quiénes están muy preocupados? Obviamente hay un gran sector empresarial que está preocupado, pero ya hay gran preocupación de entidades de gobierno, porque están identificando en esto operaciones sospechosas. Dicen, oye, contraté a un proveedor, ese proveedor me dio el servicio, se lo pagué, y resulta que a la semana siguiente de que se lo pagué, lo canceló el comprobante y lo estoy verificando. Evidentemente el SAT está ya tomando acciones, pero eso es lo que está cambiando y eso creo que al final del día lo que nos debe de dar la certeza es que estamos ante una transacción válida, rastreable, y algo que yo creo que es fundamental, especialmente en nuestro país, es transparencia en las operaciones. Hoy se puede estar verificando en el portal del SAT este tipo de operaciones entre quien emite y recibe una transacción. Es factible hacerlo. Eso en el mundo del papel, imaginemos intentarlo hacer. Es imposible por el volumen de transacciones. La siguiente, por favor. En esta tónica yo ya les anticipaba este cambio. ¿Qué cambiamos? Y en esta lámina que ustedes están viendo, trata de reflejar esta lógica en la que nos hemos movido. Ya les hablaba yo de lo que son documentos y documentos estáticos. Venimos en el comprobante de nómina de un documento estático. ¿En dónde estaba ese documento? En el archivo del contribuyente. ¿Quién más lo veía? Solo el patrón y el trabajador, nadie más. ¿A qué lo movimos? Lo movimos a un estándar igual que la factura electrónica, a un estándar que es interoperable entre contribuyentes y que tiene como característica tener un archivo en XML que es entregado al SAT y que hoy tiene, especialmente yo le llamo, por el cariño que le tenemos todavía al papel, una posibilidad de ser impreso. Esa es la forma en la que lo estamos reflejando. ¿Qué es lo válido? Lo que es válido es lo que ustedes están viendo en la parte superior izquierda, el archivo XML, que ahorita les voy a platicar qué es. Eso es lo que es válido. Sin embargo, ¿qué es la preocupación? Ahí es en donde pierdo abogados, contadores y otras profesiones, porque en cuanto empiezan a ver estas cosas raras que son programación, dicen, oye, eso ya no lo entiendo. Bueno, eso técnicamente es válido y eso es técnicamente lo que puede traducirse en un documento fiscalmente válido. Eso es lo que hoy ustedes están haciendo con los comprobantes que están emitiendo, con las retenciones que están emitiendo. Eso es lo que ustedes en el fondo están haciendo y es lo que realmente viaja a través del Internet. Esa es la transacción XML que tenemos atrás de todo esto y que sí nos ha permitido identificar muchas prácticas no correctas fiscalmente, al menos desde el ámbito de servicios al contribuyente, sí nos ha permitido hacer recomendaciones en el tema de retenciones y cálculos que incorrectamente estaba haciendo el patrón. Aquí sí lo estamos identificando. Estamos tratando de llevar en una primera etapa preventivamente a advertir a los patrones y de todo tipo. Aquí sí les quiero decir que viene desde el ámbito de gobierno, del sector empresarial, de todos tamaños, algunas prácticas no correctamente aplicadas al mundo de las retenciones, que eso es algo que ustedes como sector tienen y que es su característica, hacer una retención. En el mundo del trabajo pagado, patrón asalariado, ahí lo estamos identificando. Estamos encontrando cosas desde inverosímiles hasta cuestiones que decimos, pero no hay un abogado o un fiscalista atrás de esto revisando la información.
Y la realidad es que el contribuyente, y ese es el gran vacío que con todo gusto el área de servicios los estará apoyando, información que permita hacer bien las cosas preventivamente, que eso es lo que estamos buscando. Pero aquí es donde lo estamos ubicando, aquí es donde se pueden hacer y se están haciendo procesos de revisión preventivos de forma tal de anticiparle al contribuyente problemas. La siguiente, por favor. Vamos a algunos datos. ¿De qué tamaño es todo esto? Este mundo de lo digital, yo creo que difícilmente lo podemos imaginar. Vean ustedes la evolución que ha tenido estas cuestiones digitales. Y aquí simplemente déjenme ubicarlo en un par de cifras. 1 de abril de 2014. O si yo les dijera, 1 de abril de 2015, vamos a recibir en un solo día 34 millones de transacciones. La duda entraría en todos nosotros. Oye, ¿y eso es posible? ¿El SAT lo podrá hacer? ¿No se caerá el portal? ¿No entraremos en crisis? Esas son las preguntas que de manera racional nos haríamos. ¿Por qué? Porque dicen, es que eso no puede ser. Quiero decirles que se hizo, se recibieron en un solo día. Y ese solo día es el más claro reflejo de lo que traemos muy arraigado nosotros, que es al plazo. Al finalizar el plazo hay que hacerlo. Somos bien consistentes y las cifras lo reflejan. 1 de abril era la conclusión del plazo que se otorgó de 3 meses para poder entrar a este esquema de comprobante fiscal digital por retenciones. Y bueno, ahí está la cifra. Fue difícil, yo les diría que fue un esfuerzo enorme de aquel contribuyente que quiso cumplir y lo logró. Y el legislador, que fue lo que hizo, dice, oye, tienes que otorgar un plazo mayor. ¿Por qué? Porque hay contribuyentes que sí quieren cumplir, lo quieren hacer, y en razón de ello el legislador puso y dispuso que fuera el plazo de entrega de estos comprobantes hasta el 31 de diciembre del 2014. Y mejoró a partir de la publicación de la ley de ingresos, mejoró el ingreso. ¿Esto por qué? El no cumplir con este requisito lleva a la no deducibilidad del pago de salarios. Este es un requisito que sí hay que cuidar. ¿Por qué? Porque en una revisión, y si quiero decirles, esto nos permite identificar claramente a aquel contribuyente que tiene la obligación de retenciones y nosotros no tenemos registrado el comprobante de retención, pues evidentemente es claro que hay un incumplimiento. Y esto hay que asociarlo al pago. Si esa retención se dio, hay una relación laboral, hay un comprobante que no está entregado y más allá no está pagada esa retención, pues evidentemente esta lógica hace muy claro que hay un incumplimiento a la obligación. La siguiente, por favor. Es el comprobante de nómina, me están señalando aquí, es el de nómina al que me estoy refiriendo. Y les insistiría, es la relación patrón asalariado. Y bueno, a estas alturas déjenme ir sembrando algunos temas para que los vayamos asociando con, y bueno, ¿y qué es la factura electrónica? Bueno, a estas alturas, si quisiera simplemente aterrizarlo, a que es un documento que junta todos los datos que ustedes están entregando, quién lo emite, quién lo recibe, conceptos, y que estamos traduciendo en este lenguaje, que es un lenguaje que nos permite generar etiquetas de una forma sencilla y que cualquier sistema lo pueda leer. Hoy todos los contribuyentes ya están obligados a esto. 2014 vivimos un proceso de transición. Enero-marzo, periodo de gracia. Primero de abril, todos los contribuyentes quedaron obligados. Ya vieron que son más de 4 millones de contribuyentes los que ya emiten factura electrónica. Toda la comprobación, incluida la que vamos a platicar con ustedes, que radicaba en un instrumento notarial, ya no lo podíamos mantener en un instrumento notarial, ya no lo podíamos mantener en un boleto de avión, que también ustedes seguramente lo padecieron. O sea, teníamos como deducción el boleto de avión, pero ese boleto de avión, ¿qué es lo que pasaba? Y algunas otras modalidades que son las que ustedes han empezado a vivir con todo esto. Todas estas modalidades quedaban en el archivo, en el resguardo del contribuyente, no estaban con el SAT. Hoy, el 100% de las deducciones que se están haciendo en nuestro país tienen que caer en una lógica de un comprobante fiscal digital por internet, en un XML, todas, el 100% de las deducciones.
incluidas las que emiten el gobierno federal, todas. Las cuotas patronales hoy ya son un CFDI, cuotas Infonavit son un CFDI, derechos, productos, aprovechamientos son un CFDI. Y esto lo acabamos de cerrar, esto posiblemente algunos derechos, productos que ustedes hayan pagado, pues posiblemente tengan el comprobante de pago. Y eso es algo que estuvimos viendo, que resolvimos justamente el 31 de diciembre. ¿Sí? Este año, esto es reciente. Sí nos llevó un trabajo intenso, pero ya se resolvió. Hoy toda deducción que va a hacer un contribuyente ya es un comprobante que está llegando con el SAT y que nosotros tenemos, y que eso es lo que le vamos a ofrecer al contribuyente hoy a las personas físicas y más adelante a todo tipo de contribuyente. Hoy esto ustedes ya lo pueden consultar en el portal del SAT. Las que ustedes emiten y las que ustedes reciben, ya es factible que ustedes lo vean. Este es un esquema muy interesante que ustedes puedan ver. ¿Por qué? Porque ahí van a descubrir sobre todo aquellas retenciones que les hacen los bancos hacen el comprobante, están en el portal del SAT, todo lo van a ver, ¿sí? Absolutamente todo lo que se les esté facturando a su nombre, ahí lo van a encontrar. Y esto atiende toda una lógica que también quisiera compartir con ustedes. En el lenguaje del notario y de muchos sectores de contribuyentes se ha incorporado el esquema de los complementos. Simplemente quisiera dejarlos en un ánimo de entender qué es esto. Hoy lo que ustedes están viendo del lado derecho, ¿sí?, es la estructura base de un comprobante. Ahí se empiezan a combinar las disposiciones fiscales previstas en código, artículo 29-29A, en donde están todos los requisitos que debe de cumplir un comprobante y que están previstos en este esquema que ustedes están viendo: quién emite, quién recibe, qué conceptos y qué impuestos. Y lo que están viendo remarcado es lo que hoy el contribuyente está sellando digitalmente. Son los requisitos base que el 100% de los contribuyentes deben de cumplir. Sin embargo, hay algunas peculiaridades que se van dando asociadas, ya les mencionaba yo, a cierto perfil de contribuyentes. Ese perfil de contribuyentes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Técnicamente le llamamos un complemento. Hay una estructura base, que es el comprobante, que son estos requisitos, los cuales tienen un complemento, algo que lo complementa y que fiscalmente es una obligación cumplir. Y hoy lo tenemos asociado a ciertos segmentos de contribuyentes, y ustedes van a ver desde el número 1, que es el complemento del estado de cuenta de combustibles, que es una obligación muy específica de ese sector. También tenemos compra-venta de divisas para el sector cambiario, que tiene ciertas peculiaridades que tiene ese sector. Y bueno, en específico, si ustedes ven el 16, nosotros le llamamos el complemento notarios. ¿Esto qué quiere decir? Hay una estructura base del comprobante y hay elementos que el sector notarial viene cumpliendo, que son los que ahorita Germán va a profundizar. Técnicamente así hay que entenderlo: estructura base de un comprobante, emisor, receptor, conceptos, impuestos, y un complemento que solo aplica al sector de ustedes. Es privativo únicamente de ese sector y que nos permite a nosotros identificar que son operaciones que tienen como origen el sector notarial, o en su defecto, como ven más de su lado izquierdo, ¿sí?, instituciones educativas. Cuando se hace una deducción de colegiaturas, se incorporan datos adicionales. Esos datos adicionales son los que a nosotros nos permiten de manera masiva poderlos estar cruzando contra información existente. Con esto, ¿qué les quiero decir? Pues hoy, aparte de, pues yo pensaría, ya nos tienen SAT agarrados, yo les diría, no, digo, a los que somos cautivos, que percibimos un salario, pues toda la vida hemos estado cautivos. Sin embargo, aquí lo que sí quisiera dejarles para que pueda empezar Germán ya con la tónica de lo que es una factura, es, nos vamos en una lógica en donde aquel contribuyente que es formal emite una factura y obtiene ingresos. Aquellos contribuyentes que somos asalariados, pues tenemos nuestro comprobante de nómina. Aquellos contribuyentes que obtienen un ingreso por intereses, pues tendrán un comprobante emitido por el sector financiero y que también estará
dentro de la cuenta que hoy tienen ustedes como contribuyentes en el SAT, todos contribuimos, también está ahí. Quienes no estén en esta lógica, de forma natural, lo que habrá que preguntarse es, ¿y dónde están? O sea, si no tienes tus ingresos de una actividad empresarial, si no percibes tus ingresos de un honorario, si no trabajas para una empresa, no tienes tus ahorros en un banco que te den un interés, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te ubico dentro de la formalidad? Esa lógica, que sí hay contribuyentes, ustedes son un sector muy respetuoso que me reclaman, ya nos tienen agarrados a todos los formales. No, al contrario, creo que aquí hay que pensar que quienes estamos, pues finalmente lo que sí es un reclamo de quienes nos toca un rol de funcionarios o nos toque un rol de ciudadanos, es quien no está contribuyendo tiene que contribuir y tiene que ser detectado. Eso es lo que hoy la Administración Tributaria está haciendo en esta lógica. Quienes ya estamos y queremos cumplir y contribuir, pues estamos aquí ya y estamos cumpliendo. Quienes no, les prometo que ni se acercan a hacer una operación formal con ustedes y mucho menos se acercan con nosotros y están teniendo una situación de paraíso donde todos los que sí contribuimos les estamos patrocinando. Esta lógica sí nos va a permitir un esquema diferente de detección de manera más sencilla y más eficiente. Eso es lo que estamos haciendo y ahorita Germán va a ir justamente a lo que ya con el sector notarial estamos haciendo. Y sí los invito a que lo vean dentro de esta lógica en donde estamos sí generando una cantidad de servicios que lo que estamos buscando paulatinamente es ir disminuyendo esta carga. ¿Por qué? Porque la información ya está en el SAT. Este es un proceso que no es corto, simplemente con la factura ya llevamos más de 11 años. ¿Sí? Es un proceso largo, pero que nos está dando grandes beneficios. Yo esperaría que estos los vayamos capitalizando poco a poco y que dejaría que Germán les platique, ahora sí, un tema que a ustedes les preocupa y que quisiéramos ser puntuales, pero no sin antes ver pues, cuál es este gran esfuerzo que se está haciendo, más de ustedes, de cumplir bajo toda esta lógica. Entonces, Germán, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por invitarnos, por poder estar aquí con ustedes. Retomando un poco, vamos a la siguiente lámina. ¿Así ya me escuchan mejor? Muy bien. En esta lámina es solamente una recapitulación de todo lo que ha platicado el licenciado Martínez en relación a cómo se genera una factura. Este es un flujo que explica cómo una factura al contribuyente emisor, que es el número 1, donde este contribuyente emisor, pues primero pues, pasó por el proceso de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, tuvo su firma electrónica avanzada, solicitó un certificado de sello digital, que es una firma delegada de la firma electrónica avanzada, que solamente sirve para sellar comprobantes. Con ese genera su comprobante fiscal, ya sea que lo genere por medios propios, a través de algún proveedor no necesariamente un autorizado por el SAT, sino algún otro proveedor de soluciones de negocios, o utiliza alguna de las herramientas gratuitas que ofrece el Servicio de Administración Tributaria. Dada esta situación, ya con el comprobante generado, el contribuyente lo sella digitalmente con ese sello digital suyo, lo envía con el proveedor hace una serie de validaciones, que es a lo que se refería el licenciado Martínez en el sentido de la simplificación de la verificación de los comprobantes. El proveedor corre un set de verificaciones de que el comprobante esté hecho correctamente conforme al estándar, con los requisitos que los cumpla, y si estas verificaciones resultan exitosas, procede a asignarle un folio, que este folio lo da el Servicio de Administración Tributaria, lo asienta en el comprobante electrónico y lo sella digitalmente con el certificado de sello del SAT, que era el segundo sellado o segundo sobretado que comentaba el licenciado Martínez. Pues, al momento de hacer este proceso, el proveedor inmediatamente turna copia. En este mundo digital, donde las copias son tantos, porque todas son iguales, no hay original y copia, turna una copia de este documento al SAT y regresa el comprobante al emisor para que a su vez lo entregue en su caso al contribuyente, y adicionalmente, si el contribuyente lo solicita, le entrega una expresión impresa del mismo, que es la famosa impresión o el archivo PDF que la práctica ha llevado a hacer la forma en que se concretiza la obligación de entregar una expresión impresa. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Ya entrando en materia de lo que platicaba hace un momento el licenciado Martínez Cos, pues hicimos más o menos
transmitirles esta intención o este proceso que ha llevado el SAT, en el sentido de que todos los ingresos que percibe un contribuyente de alguna u otra manera, a partir de 2014, con motivo de la reforma, pues están amparados en un comprobante fiscal digital. Es el único medio que existe de comprobación, y en la reforma 2014 pues se fueron cerrando aquellos casos en los cuales todavía no había un comprobante fiscal, que podían ser los espacios en los cuales no había seguimiento, no había control en este tipo de operaciones. Y de ahí vino el comprobante de nómina, donde no existía un comprobante, que es un comprobante fiscal digital por nómina, y también vino una acción importante, fue el ir eliminando los distintos casos en los cuales había facilidades que permitían la no emisión de un comprobante, que es un poco lo que vamos a ver cuando entremos al tema del complemento de retenciones. Pero si empezamos con la parte del CFDI de retenciones, le llaman comúnmente la constancia, que no es una constancia, es un CFDI. El origen de todo esto fue la reforma, concretamente el primer párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación para 2014, donde nos incluyeron un nuevo tipo de comprobante fiscal que no existía en 2013. Nosotros conocíamos la factura, el comprobante de ingresos, las notas de créditos, comprobantes de egresos, los comprobantes de traslado, las cartas porte de los que utilizan los transportistas, y aquí en el texto nos agregaron comprobante por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes. Aquí nace un nuevo concepto de comprobante fiscal que no existía, el comprobante fiscal digital por retenciones. Ahí empezamos con el tema del CFDI de retenciones. ¿Qué pasó durante el año? Si avanzamos, por favor, una más. Esto es un poco una línea de tiempo histórica de qué pasó con este tema. Veníamos pues de una inexistencia de un comprobante de retenciones, teníamos y tenemos todavía las constancias de retenciones y las declaraciones informativas. Adicionalmente, con esta modificación en 2014 nos crean comprobante fiscal de retenciones en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Y en todo lo largo de la ley de impuesto sobre la renta, en distintos artículos como el 126, como el 132 que ustedes conocen, nos establece la obligación ahora en esta reforma también de la nueva ley de impuesto sobre la renta de entregar y expedir un comprobante fiscal por retenciones. Pues precisamente es a lo que se refieren estas disposiciones cuando hablan de comprobante fiscal de retenciones y no de constancia. En algunas disposiciones verán ustedes que se habla del comprobante y la constancia, en otras se habla de la constancia y en otras solamente el comprobante. Cuando vean que se habla de un comprobante de retenciones, es este comprobante, CFDI de retenciones. ¿Por qué traducimos que este comprobante es CFDI? Si recuerdan en la reforma, en los transitorios para 2014 del Código Fiscal, el segundo transitorio, la fracción cuarta, se señala que cuando las disposiciones fiscales, leyes, reglamentos, hablen de un comprobante electrónico o un comprobante fiscal, es un comprobante fiscal digital, o sea, un CFDI. En este sentido, en la resolución miscelánea fiscal para el año pasado, en 2014, en la original, se plantea una regla, que era la regla 12754, donde nos decían que ese comprobante que se refería a las disposiciones como el comprobante de retenciones, el CFDI de retenciones, se iba a emitir a través de un complemento. O sea que este era el mecanismo, se iba a emitir a través de un complemento que el SAT iba a publicar en su página de internet como publica todos los complementos, que eran los que veíamos anteriormente cuando el licenciado Martínez nos explicaba la estructura de los comprobantes, y entre el cual estaba, por ejemplo, el de notarios, donatarios y otros más. Se iba a emitir uno más de esa lista que estaba en su lado derecho, que iba a llamarse de retenciones. Y adicionalmente se establecieron algunas facilidades que también comentó el licenciado Martínez en esa resolución para diferir la emisión de la obligación de emitir estos comprobantes, que conforme a la ley pasaban el 1 de enero. Si recuerdan, estuvieron los artículos 44, 5 y 6 transitorios de la resolución, que lo que dieron fue un plazo de 3 meses. Los contribuyentes, ya dependiendo del monto de los ingresos, incluyendo los RIF, tendrían enero, febrero y marzo para, en la mayoría de los casos, diferir la emisión. Decía, no los emitas, no estás obligado, si quieres, a emitirlos en enero, febrero y marzo, conforme se vayan dando los supuestos, con la condición de que el 1 de abril emitas todos los que diferiste en enero, febrero y marzo, y de ahí en adelante sigas emitiendo. Y en el caso de los RIF incluso se les liberó totalmente en estos 3 meses de generar esos y los no. Así empezamos el año, y conforme fue avanzando este tema y se fue analizando la mejor manera de implementar este nuevo comprobante, se llegó a la conclusión por parte del Servicio de Administración Tributaria que, dado que era un CFDI, no un requisito, un conjunto de requisitos adicionales que se iban a agregar
a la estructura base de un CFDI, que era el concepto que explicaba el licenciado Martínez del complemento. El CFDI tiene una estructura base y cuando hay requisitos adicionales, por ejemplo, cuando es donataria, se hace un complemento que se agrega este comprobante. Aquí decíamos, finalmente no estamos hablando de requisitos adicionales de un CFDI, estamos hablando de un CFDI completo, nuevo, de retenciones. Entonces, este fue el motivo por el cual ustedes vieron en la segunda resolución del 4 de julio de 2014 modificaciones a esta regla. Y estas modificaciones, ¿en qué trataron? Dijeron, cambiaron el concepto y dijeron, no es un complemento, es un nuevo documento electrónico. A eso se refería ese cambio. Cuando decía que es un nuevo documento electrónico, decía, es un nuevo CFDI que se va a tener que publicar y va a ser parte del anexo 20, una cuestión distinta. Y establecía algunas facilidades o algunas matices a la obligación, donde decía, bueno, es un nuevo CFDI que podrás emitir por operación o de manera anualizada en el mes de enero del año inmediato siguiente. Y además establecía otro matiz o otra facilidad, decía, también considera que si la información que tú vas a reportarnos en ese nuevo comprobante fiscal de retenciones ya está contenida en la factura que tú emitiste por la operación, en la factura de ingresos, pues puedes considerar cumplida la obligación y ya no tienes que emitir ese CFDI de retenciones porque estarías duplicando la información. Por ejemplo, en un caso más concreto, un caso de una actividad profesional, donde pues la información de la retención, que sería el periodo, emisor, receptor, tipo de impuesto y el monto, pues está en el CFDI de honorarios, ¿no? Entonces no tendría sentido generar aparte un CFDI de retenciones con exactamente la misma información. Ese fue el motivo de esa modificación que se hizo en la segunda resolución. Siguiendo este track de ideas, se estuvo esperando por parte de todos los contribuyentes pues, que el SAT publicara la estructura técnica, nosotros llamamos el estándar técnico, que no es otra cosa más que la explicación de cómo se genera o cómo se estructura este comprobante en este lenguaje que comentaba de programación de San Martínez, que es XML. Yo como abogado lo veo el lenguaje. El XML es una lengua franca, es como el latino, el inglés de las computadoras. Lo que está escrito en esta lengua franca lo entiende cualquier sistema. Entonces estaba esperando ese documento en XML para que lo pudieran implementar los desarrolladores de software, los proveedores de internet y los contribuyentes pudieran cumplirlo. Ya con un poco más tranquilidad, porque tenían en la segunda resolución la facilidad de que lo podían emitir anualizado. Ya no era necesario que lo fueran emitir por cada operación, que en ese momento era imposible porque no existía el estándar técnico. El estándar técnico se publicó el 23 de noviembre del año pasado en la página de internet del SAT, o sea que está en la sección de comprobantes fiscales y se llama el nuevo estándar de comprobación fiscal de retenciones. Este estándar técnico, una vez que se publica, ya lo toman los proveedores de certificación, los famosos PAC, y los contribuyentes que quieren hacer o hacen sus desarrollos caseros, o también los contribuyentes que finalmente dan soluciones sin ser PAC, pero para generar comprobantes, y con eso trabajaron y ya generaron la posibilidad de que estos documentos se elaboraran. La única situación especial que se presentó es que en noviembre y en diciembre se pudieron generar los documentos, hacerlos con estas soluciones ya establecidas, pero no hubo posibilidad de enviarlos al SAT para que los timbraran, o sea, de expedirlos propiamente. Hasta el mes de enero, a partir del 1 de enero, se están ya pudiendo generar, emitir, expedir a través de los proveedores los comprobantes, y precisamente coincide con la facilidad que se dio en la segunda resolución, que decía, los pueden emitir anualmente en el mes de enero del ejercicio inmediato posterior a aquel en que se efectuó el evento, ¿no? Este es el estado, digamos, un breve repaso de cómo fue evolucionando esto y un poco también para explicarles de qué va, cuál es el sentido y las razones o por qué hubieron este tipo de modificaciones, y sobre todo dejar un poco transmitirles el mensaje de que este no es un complemento, el de retenciones no es un complemento de la factura electrónica, es un nuevo tipo de factura electrónica, así que en términos coloquiales podemos decir que es la factura electrónica de retenciones. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Esto lo que queremos explicar con esta lámina es un poco ser gráficos. Cuando hace rato platicaba el licenciado Martínez pues, cómo se estructura una factura, y veíamos pues, que tenía su nodo o su sección principal donde estaban los requisitos básicos que toda factura comparte: emisor, receptor, concepto, impuestos trasladados, impuestos retenidos. Y luego nos explicaba que pues, tenían los complementos, y por ahí también había otro detalle que son las adendas. ¿Cómo se estructura el nuevo tipo de comprobante fiscal por retenciones?
Grosso modo, de forma muy esquemática, esta es la manera en que se estructura. Si lo ven, en la parte superior, y esto de alguna manera replica lo que es una constancia de retenciones tradicional en papel, esta parte que ven aquí la conceptualizamos como los datos generales del comprobante fiscal de retenciones, que son pues los básicos: el RFC de quien emite, de quien retuvo; el RFC de quien recibe, que es el retenido; el periodo en que está reteniendo, obviamente cuando es periodo pues es el mismo mes y año, ¿no? Inicial y final; el total de los ingresos que motivaron la retención, cuántos de esos están grabados, cuántos de ellos están exentos, cuántos son base del impuesto que regularmente son grabados, y los impuestos retenidos y el tipo, ISR, IVA, etc. Este es el cuerpo principal del comprobante o CFDI de retenciones. Este es equivalente a la parte que le explicaba el licenciado Martínez Cosa en las facturas tradicionales, que estaba en esta sección, que era emisor, receptor, concepto de impuestos trasladados y retenidos. Su equivalente a retenciones es este. Y este documento, a su vez, también tiene, de retenciones, tiene complementos, con la misma lógica que la factura tradicional. El complemento tiene datos que en casos específicos son adicionales a los que están aquí arriba, y que ameritan el tener un complemento específico para añadirlo, pero que solo aplica en esos casos. Los complementos de retenciones, como lo ven aquí ilustrados, pues son los cuales son dividendos, intereses, premios, sector financiero, pagos al extranjero, operaciones con derivados, fideicomisos empresariales, enajenación de acciones y operaciones de bolsa de valores, arrendamiento de fideicomiso, intereses hipotecarios y planes de retiro. ¿Cuál es la lógica de cómo arma un complemento? Por ejemplo, en el caso de un notario, si voy a emitir un comprobante por una operación traslativa de dominio, una denegación o por una adquisición, en esos casos, como la información que yo voy a dar básicamente pues es a quién emite, quién recibe, tipo de impuesto, monto y las cantidades de impuestos, pues no hay ningún complemento. Por eso ven que no hay ningún complemento que diga enajenación o adquisición. No se requiere complemento. Con los datos generales nada más es suficiente. Solamente van a llenar esta parte. O sea, esas constancias solo llevan, o esas CFDIs de retenciones, solo llevan estos datos, solo llevan esta sección, no requieren de complementos, porque son datos muy simples, muy básicos. En el caso de compraventas, ¿estamos obligados a querer complementos? Sí, no, pero no es un complemento, es el CFDI de retenciones. O sea, no es un complemento. Y lo que ustedes están llenando, bueno, van a llenar porque ahorita no lo están haciendo a partir del 1 de enero. Exactamente, es correcto. Y es esto. Nada más. Ustedes no son usuarios de ninguno de estos hasta donde puede ser que sí. Tengo una consulta. Sí. Son los proveedores los que tienen la obligación de darnos este formato de CFDI. Eso es lo que les vamos a hacer llegar a ustedes. Sí. De las retenciones de IVA e ISR, ¿sí es? Sí, nada más matizo un poco en la cuestión de sí, todo es cierto, excepto matizo un poco en la cuestión de las retenciones. Como les explicaba, cuando se elabora un comprobante, pues está el estándar publicado, que el estándar es el formato, cómo se arma electrónicamente el formato, el formulario. Este armado de formulario se puede hacer de muchas maneras. Una es un proveedor autorizado, que está autorizado por nosotros para timbrar, para hacer estos procesos que le manejaba el licenciado Martínez Cosa. Regularmente ellos también ofrecen servicios que nosotros llamamos adicionales. Entonces le dicen, pues te ofrezco la solución para hacerlo, o la herramienta para hacerlo, y después yo te lo timbro o lo certifico. Entonces no es tanto que estén obligados. Ese servicio lo dan regularmente como parte de los servicios que ofrecen. Algunos contribuyentes toman ese servicio. Otros, por ejemplo, tienen soluciones contables, de esos paquetes contables, donde hay módulos que generan estos comprobantes y los hacen el documento listo y sellado para mandarlo con un pack a un proveedor para que lo certifique. Y hay una tercera opción, donde hay empresas que tienen un poco ya de capacidad de desarrollo, de un área de desarrollo, donde alguien en la empresa, un informático, pues hace una aplicación ad hoc, propietaria de la empresa, que genera el comprobante y se envía con un proveedor. Okay. Tengo una pregunta más. Sí. Yo tendría que verlo en este momento, si mi proveedor sí me puede dar ese servicio. Sí. Y si no es así, lo podría yo ver con mi contador. Usted podría, por ejemplo, si utiliza un proveedor de estos certificados y aparte le da el servicio ahorita de facturación, efectivamente el camino natural sería decirle, oye, hay un nuevo comprobante que tengo que emitir, que es el de retenciones,
que este mes lo tengo que emitir, entonces necesito que me den la solución o el módulo o el acceso para que así como emito ahorita las facturas o las notas de cargo, también puede emitir ese comprobante. Y entonces ya sabes, el proveedor, tenemos ahorita 19, ¿me parece? Son 19. De los proveedores autorizados tenemos 19 que actualmente están brindando este servicio y lo pueden hacer. A ver si es uno de ellos, y si no, pues podríamos buscar uno adicional. Ahorita, si quiere, les explicamos, les mostramos cuáles están dando el servicio. Ahorita lo mostramos. Quisiera hacer nada más, complementar lo que está diciendo Germán. En el caso de nosotros, y en efecto, pues tenemos que hacer algo adicional a lo que ya venimos haciendo como nuestro comprobante de honorarios y nuestro complemento de la información que le damos al adquirente para que pueda deducir el costo del inmueble en el momento en que a su vez la vaya a vender. Entonces, este comprobante de retención electrónica es algo aparte. Lo más conveniente, sí, es algo adicional. Lo más conveniente es que se la pidamos al mismo proveedor que nos está haciendo la factura digital. ¿Por qué? Porque la podemos hacer nosotros, como dice Germán. Sin embargo, tendríamos que tener un área de informática que nos sacara la hojita y todo, y que la verdad pues difícilmente los notarios de medianos a pequeños vamos a poder tener esa posibilidad. Entonces, lo más práctico es que se lo pidamos a nuestro proveedor. Ahora, creo que por ahí nos van a dar alguna información al final, ¿verdad?, de una solución para no tener que hacer toda esta vía, si estoy en lo correcto, que nos la darían en un momento más, para simplificarnos la forma de hacer esa, o de hacerle llegar al SAT esa información, porque de alguna manera ya la tienen a través de otras informaciones que le mandamos. Y un favor, no sé si podemos dejar terminar al expositor, porque seguramente muchas de las dudas nos las va a poder aclarar, y ya entramos próximamente a la sesión de preguntas, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, este es el tema de las retenciones, y como dice correctamente Alicia Caballero, al final vamos a ver qué estamos pensando para este año para facilitar estos dos temas que estamos tratando hoy, que es el de retenciones y el que sigue, que es el famoso complemento de notarios. Entonces, ahorita, si quieren, vamos ahora, si avanzamos una lámina más, ahora vayamos al otro tema que nos ocupa, tal vez el más famoso, que es el complemento de notarios. Si vamos a la siguiente, por favor. Un poco para dar contexto de dónde viene, por qué, porque es una situación muy particular, es un tipo de comprobante muy particular que se da con los notarios, y que tiene mucho el sentido, en parte de lo que platicaba el licenciado Martínez, de la colaboración que siempre hemos tenido con ustedes, tanto como tercero conllevante de confianza con nosotros, desde que empezamos incluso a hacer inscripciones directamente con ustedes, hasta pues incluso el consejo que siempre tienen con nosotros legal y hasta práctico en ocasiones para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo viene? ¿De dónde surge esto? Si recuerdan ustedes, y teniendo en mente todo lo que platicamos de que ahora todos los ingresos tendrían que ir respaldados por un comprobante, y que ese comprobante es digital, y avanzando un poco más, y que todos esos ingresos ya están asignados en el momento que se certifican por un PAP en la cuenta de cada contribuyente, y lo podemos consultar en la página de internet. Luego entonces la autoridad tributaria tiene todos esos ingresos y esos gastos facturados de cada contribuyente de manera inmediata, y que era necesario, como les platicaba al principio, que no hubiera un espacio de excepción en el cual no hubiera un comprobante y estuviéramos ahí carentes de esta información y el sistema no estuviera cerrado. Fue que, si recuerdan ustedes, en el año 2013 todavía tuvimos la regla 128311, que era una regla que compendiaba una serie de excepciones al principio, en aquel entonces, de emisión de facturas, que había papel y electrónico. En esta regla, si recuerdan, por fracciones estaba la facilidad, comentaba el licenciado Martínez, de comprobar los transportes aéreos con el boleto de avión o la guía. Estaba la facilidad para los derechos, productos y aprovechamientos de comprobarlo con el ticket oficial o el comprobante de la máquina oficial de la dependencia o entidad que emitía que recibía el pago. Estaba también señaladamente por la facilidad de que en las operaciones que pasaban a la fe de un notario, el documento público, la escritura pública, era el comprobante fiscal. Y esta escritura pública como comprobante fiscal lo era especialmente para las operaciones traslativas de dominio, en las cuales la persona que vendía
no era un contribuyente registrado con nosotros, por ejemplo, era un ama de casa, un estudiante que vendía legítimamente un bien inmueble de su propiedad, pero que no estaba obligado a estar inscrito con nosotros, por lo tanto no estaba dentro de este track de emisión de comprobantes, o contribuyentes que lo eran registrados, por ejemplo, por los salarios, que por sistema, por las obligaciones que tenía y además por la costumbre, pues no estaba acostumbrado ni obligado en muchos casos a emitir un comprobante fiscal, y mucho menos en una situación excepcional como la venta de un inmueble. Entonces, ante este problema fue que surgió la facilidad que estaba en esta regla hasta 2013. Originalmente solamente se daba para este tipo de contribuyentes, era explícita en estos casos, después se quedó como general, simplemente la escritura pública, al ser emitida por un notario público, si era un documento de la misma naturaleza público, pues hacía pruebamiento. Entonces, al momento de que se hace la reforma para 2014, pues es necesario precisamente cerrar estos espacios donde no había un comprobante fiscal y no llegaba en este sistema de información los datos, y es por eso que esta regla desapareció. Es por eso, como comentaba el licenciado Martínez Cos, los boletos de avión tuvieron que convertirse también en una factura electrónica como lo es hoy, los productos, derechos y aprovechamientos también, que ya aprovecho un poco para el comercial. Si tienen por ahí algún pago que hicieron el año anterior de derechos, productos o aprovechamientos federales y no condición del pago, el DPA, dieron sobre el RFC de ustedes o de la empresa y no tienen el comprobante, acuden a la página del SAT, verifiquen en la sección de facturación electrónica con su contraseña, con su firma electrónica, y ahí ya van a ver el comprobante generado y lo pueden descargar si gustan, ¿no? Un paréntesis nada más para completar un poco el tema. Y por eso desapareció esta regla, y entonces lo vimos en la necesidad de buscar un mecanismo a través del cual cumplíamos con el objetivo de que hubiera un comprobante fiscal en este estándar, esta lengua franca, el XML, y que lo pudieran dar a estas personas, gente que no está obligada a inscribirse, gente que no estaba inscrita, o gente que siendo asalariado pues no podía darnos el comprobante. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues seguir un poco el track que teníamos. Si originalmente el comprobante lo emitía a través de comillas de la escritura pública, el notario que intervenía en la formalización de la operación, pues ahora lo que pedimos aquí es que el mismo notario, que por esa operación genera un CFDI por sus honorarios notariales, pues ese fuera el vehículo a través del cual pudiéramos obtener esa información como un comprobante fiscal digital. Y entonces, un poco la lógica que platicaba el licenciado Martínez Cos, ¿cuál fue la solución? Bueno, si ya tenemos un modo de agregar datos adicionales o extras a una factura, tenemos una factura, que es la factura que emite el notario, y tenemos un tercero de total confianza del SAT, que es el propio notario, pues teníamos todos los elementos para armarlo. El notario interviene en la operación, el notario emite un comprobante por esa operación, y el notario nos puede dar la información que está en la escritura pública, pero que ahora le decimos electrónicamente. ¿En dónde? Pues en el complemento que montamos la operación. Y así es como nace el complemento de notarios. O sea, es el sucesor de la facilidad de la escritura pública como comprobante fiscal. Así las cosas, en la resolución miscelánea fiscal para 2014 publicamos la regla 12725, en donde se señala que la forma de que estas personas pudieran hacer la comprobación de estos ingresos, pues era el comprobante que emitiera el notario adicionado por un complemento donde estaba la serie de información de quién vendía, quién compraba la cosa, el precio y los impuestos. Y con eso nosotros ya teníamos la información que requeríamos. Como lo ven, son dos comprobantes en uno, son dos facturas en uno. Dada esta situación, pues se sacó la regla y hubo una facilidad adicional, porque como era un complemento, y ya platicamos anteriormente, los complementos tiene que publicarlos el SAT en la página de internet, y por la misma resolución miscelánea, un complemento publicado tiene que pasar, o para que sea obligatorio, 30 días después de su publicación. Entonces teníamos que tener un mecanismo para lo que ya estaba corriendo, porque ya estaba corriendo el mes de enero. De esa suerte, en la segunda resolución de 2013, de 2014, el 4 de julio, se publicó una facilidad en transitorios donde se señalaba que por los primeros 3 meses, así como estuvo el 44º, 5º y 6º para nómina y para retenciones, cuando salió una específicamente para este tipo de operaciones que decía enero, febrero y marzo, todavía vamos a poder seguir usando la escritura pública como comprobante fiscal digital, de forma tal que nos permita la publicación del complemento, su conocimiento y la implementación. Entonces, se dieron esos 3 meses de facilidad, esos 3 se van con la escritura pública, y a partir de abril ya entramos en el uso ya pleno del complemento. Hubo ahí un pequeño desfase porque no exactamente salió
como debió haber sido en marzo, para que en abril entrara en vigor, que así debió haber sido, no fue así. Exactamente, hubo un periodo de tiempo, salió el complemento, salió el complemento rechazado. Cuando sale el complemento, se recuerdan ustedes que en las publicaciones que hicimos en la quinta resolución, se señaló mediante transitorios que las operaciones que se hubieran realizado con anterioridad, donde se hubiera emitido incluso ya el comprobante, el CFDI de honorarios notariales, pero sin complemento porque no existía, se podían subsanar con la emisión posterior de un nuevo CFDI con valor cero, o sea, para que hubiera donde montar con valor cero, referido como complementario al normal y poniéndole ahí arriba el complemento. Entonces, esa fue la solución para cubrir lo que se había hecho anteriormente, ¿no? Y adicionalmente, en esta segunda resolución, se le agregó un elemento más a este complemento que apareció con motivo de la reforma energética. En su momento estaba discutiendo el tema de la reforma energética y se planteó la posibilidad o un nuevo caso que era necesario ordenar dentro de este esquema. O sea, ¿qué pasa con las operaciones en las cuales las empresas energéticas, en aquellos estatales, ahora las empresas productivas del Estado y los nuevos que se espera que llegaran, tuvieran que hacer pagos a propietarios de terrenos, predios en los cuales iban a pasar ductos, que tradicionalmente, pues como estaba la facilidad genérica que decía la escritura pública es comprobante fiscal, pues no había ningún problema. Se llevaba esa servidumbre o ese contrato de uso o de aprovechamiento formalizando ante notario público y ya estaba la escritura. Y la escritura era el comprobante y no había ningún problema. Pero en este escenario, donde se esperaba además que, antes de saber que los precios del petróleo iban a estar como están hoy, hubiera muchísimas empresas que llegaran, empezaran a instalar ductos, a hacer exploración, pues iba a haber muchos casos de gente a la que iba a tener que haber servidumbres o haber este tipo de contratos. Y estas personas requerirían a darle a estas empresas un comprobante fiscal por esas contraprestaciones que estaban realizando. Y era necesario ese comprobante fiscal, pues llevarlo al mundo del CFDI, el comprobante fiscal digital. Pues que se hizo lo mismo que estaba pasando con las tratativas de dominio. ¿Cuál era el comprobante anteriormente? La escritura pública. ¿Cuál podría ser el comprobante ahorita? Pues un complemento del comprobante o el CFDI de honorarios notariales. ¿Cuál? Pues el mismo. No había necesidad de eso nomás. Ya ese complemento tenía las dos partes. Aquí ya sería el propietario, el que disfruta el uso o goce, el tipo de la operación y las cantidades o el monto de la operación y los impuestos en su caso trasladados o retenidos. Entonces lo único que se hizo fue, en esta segunda resolución se manejó que ese comprobante también serviría para este tipo de operaciones y técnicamente lo único que le hicimos al comprobante, que no fue necesario moverle nada, es en las descripciones, digamos en las etiquetas donde se dice la instrucción de qué poner, pues donde decía nada más enajenación y servidumbre o contratos mediante los cuales se otorga el uso, goce, disfrute. No fue necesario hacer nada más, ¿no? Pero todavía hubo una siguiente resolución. ¿Por qué? Porque en el ínterin pues se aprobaron estas leyes que crearon la reforma energética, se afinaron algunas cosas y fue necesario hacer una quinta resolución, una modificación en la quinta resolución, porque se presentaba un problema. Como estaba conceptualizado esta solución, se partía del hecho o del supuesto de que solamente hubiera una contraprestación, dado que el comprobante se emite una vez cuando se hace la operación y se pagan los honorarios notariales, pues en ese momento, si había una contraprestación ahí, pues se generaba el comprobante, obviamente se había y se pagaba. Pero ¿qué pasaba si parece que lo más común son contraprestaciones periódicas? Entonces, en contraprestaciones periódicas, pues no íbamos a hacer que el notario estuviera emitiendo complementos cada mes de una operación que ya hizo, ya se concluyó, ya se pagó y está totalmente liquidada, ¿no? Entonces, por eso vieron que en la quinta resolución se hizo una precisión, se dijo, bueno, sí sirve para este tipo de operaciones, para documentar este tipo de operaciones el complemento, pero solamente cuando son pactadas en una sola exhibición. Si son pactadas en las contraprestaciones, son diversas exhibiciones, hay otro mecanismo que existe fiscalmente, no es nuevo, que existe hace muchos años, que le llamamos nosotros la expedición del comprobante a través del adquirente o del pagador. Se utiliza o nació en el sector primario y es un mecanismo a través del cual, por ejemplo, si yo compro la cosecha a un productor del campo que no tiene alguna capacidad económica para generar un comprobante, fiscalmente yo puedo, con consentimiento y documentando el consentimiento, incluso inscribirlo al registro federal de contribuyentes. Yo como comprador lo inscribo,
le pido su consentimiento para generar comprobantes, yo con ese registro voy con un proveedor que tenemos ad hoc para este tipo de servicios, le pido que me emita el comprobante por la operación que hice con este productor, lo genera a nombre obviamente del productor, me lo regresa, yo se lo entrego y lo verifica y se cierra la operación. Este mecanismo es al que se refiere esta modificación de la quinta resolución, cuando dice que cuando sean en distintos pagos se haga a través de la regla 243, a eso se refería. Entonces, si es en un solo pago, se puede hacer en el complemento de notarios, así como está. Si no es en un solo pago, ya la empresa tendría que utilizar este mecanismo y el notario no tendría necesidad de estar emitiendo este comprobante, ¿no? Y hubo una última modificación, bueno, no última, una penúltima modificación a esta regla en la séptima resolución del mes de diciembre. Esto un poco respondió a algunas peticiones precisamente del notario organizado que se concretizaron aquí y también otras que se concretizaron ya en la resolución de este año. La más relevante o más señalada en este caso fue la de incluir un párrafo en el cual se mencionaba la posibilidad, que era otra cosa, un tema que traemos latente con el notario organizado, de documentar las operaciones, estas tratativas de dominio o estas donde hay certidumbres o contratos de uso o gozo de disfrute, en las cuales el notario opera a través de una sociedad civil. Y entonces, como la regla decía que el complemento se adicionaba o se incorporaba al CFDI que emite el notario con honorarios notariales, pues aquí no había un CFDI emitido por un notario por honorarios notariales, había un CFDI emitido por una sociedad civil que brinda servicios notariales porque está integrada por notarios. Entonces no se ajustaba al punto. Se manejó